Mi esposa se burló de mi prueba de paternidad llamándola inseguridad ridícula. Pero cuando los resultados confirmaron mis sospechas, obtuve una segunda prueba secreta usando una muestra inesperada. Presenté ambas al abogado que exigía manutención, y su silencio lo dijo todo. Todavía me cuesta procesar el nivel de descaro que todo esto implicó. Es como si alguien hubiera presionado un interruptor, y de un momento a otro, mi vida entera, mi esposa, se desvanecieran como una ilusión. Me llamo Andrés, tengo 38 años. Todo comenzó de forma casi imperceptible. Mi esposa, Renata, de 35, y yo llevábamos 10 años juntos, 7 de ellos casados. Habíamos estado intentando tener un hijo, y cuando por fin quedó embarazada, yo no cabía en mí de la felicidad. Pensaba que estábamos en un buen lugar, estables, pero algo cambió durante el embarazo. Ella empezó a alejarse, se volvió reservada con su teléfono. De pronto, Lucas, un amigo en común desde la universidad, empezó a estar presente todo el tiempo, siempre dispuesto a apoyar a Renata. Pensé que eran solo nervios míos ante la inminente paternidad, así que traté de ignorar esa incomodidad. Nuestro hijo, Elías, nació hace 8 meses. Es un buen niño, sano, alegre, pero mientras pasaba el tiempo, esa sensación de que algo no cuadraba se intensificó. No se parecía a mí en lo absoluto. Cabello rubio, ojos azules. Renata y yo somos morenos, de ojos marrones. Lucas, en cambio, es rubio y de ojos claros. De manual, necesitaba tranquilidad mental, así que decidí hacerme una prueba de paternidad. Cuando se lo comenté a Renata, se rió como si fuera un chiste. Ay, Andrés, no digas tonterías, es solo inseguridad tuya. Incluso lo convirtió en una broma recurrente. ¿Sigues pensando que Elías es hijo del lechero, cariño? Me dolía, pero fingí reír con ella. El kit llegó, tomé las muestras, una mía y otra del bebé. Las envié. Renata me observaba mientras lo hacía, con esa sonrisa irónica de quien se cree segura. Estás tirando el dinero, amor, dijo. Los resultados me llegaron por correo al trabajo. Un archivo PDF. Probabilidad de paternidad, 0%. No era una posibilidad baja, era un cero absoluto. Elías no era mi hijo. Las palabras solo es inseguridad tuya resonaron en mi cabeza. Confrontarla no tendría sentido. Me mentiría, me manipularía. Necesitaba pruebas irrefutables. Mi mente se enfocó como un láser. El candidato más evidente era Lucas. Todo apuntaba a él, el momento, el parecido físico, la forma en que Renata brillaba en su presencia. Era repugnante verlo con tanta claridad. Unos días después organizamos una pequeña reunión en casa. Lucas se comportaba como si fuera el tío del bebé. Me enfermaba. En un momento, dejó su cerveza sobre la mesa y fue al baño. Yo ya había comprado un paquete de hisopos estériles. Tomé uno y lo pasé por la boca de la botella. Era una posibilidad remota, pero valía la pena intentarlo. Al día siguiente, envié esa muestra, etiquetada con un nombre falso, siguiendo las instrucciones del segundo laboratorio, junto con una nueva muestra de Elías y los números de caso anteriores para hacer la comparación. Pagué por el procesamiento urgente. Necesitaba una respuesta clara y directa. 3 días después, recibí el segundo informe. Me temblaban las manos al leerlo. Resultado, la muestra B, Lucas, no puede ser excluida como padre biológico de la muestra A. Elías. Probabilidad de paternidad, 99.999%. Todo encajaba. Renata no solo me había engañado, me había mentido de forma sistemática. Quiso hacerme creer que ese niño era mío y luego se burló de mis dudas. No dije nada. Guardé ambos resultados, los imprimí y contacté a una abogada de carácter firme, la doctora Morales, especialista en divorcios conflictivos. Le expliqué todo. Me dijo que la mayoría de sus clientes llegan en estado de crisis antes de obtener pruebas como las que yo tenía. Andrés, tú ya hiciste el trabajo duro, me dijo. Durante semanas, planifiqué en silencio. Me mudé al cuarto de huéspedes. Alegué que roncaba mucho. Renata no protestó, al contrario, parecía aliviada. Pasaba más tiempo en el móvil, hablando en susurros. Lucas seguía viniendo, sin darse cuenta de nada, aunque a veces notaba cómo me observaba con incomodidad. La doctora Morales redactó los documentos. El plan era claro, entregárselos a Renata. Cuando aparecieran las exigencias por manutención, soltar la bomba del ADN. Esta mañana, el notificador le entregó los papeles. Yo estaba en una cafetería cerca del trabajo cuando mi teléfono explotó. No era Renata, era su nuevo abogado, el señor Herrera, un tipo altanero. Llenó mi buzón de voz con amenazas, manutención, pensión, la casa, hasta mi riñón izquierdo. De manual, la doctora Morales le devolvió la llamada. Lo dejó desahogarse sobre mi supuesto abandono. Luego, con toda calma, le dijo, antes de hablar sobre Elías, debería revisar estos documentos. Le envió ambos resultados por correo. Media hora después, la doctora me llamó, divertida. Andrés, el señor Herrera ya no suena tan confiado. Podía oírlo gritarle a Renata de fondo. Es cierto, sabías que no era su hijo, Lucas. Sonaba descolocado. Luego balbuceó algo sobre consultar urgentemente con su cliente y colgó. Ese fue el primer disparo. Renata perderá el control. El mundo de Lucas será el siguiente en venirse abajo. Lo que viene es una ola de reclamos. Pero esta vez, estoy preparado. Al fin siento que tengo el control. Y bueno, de Edith, han sido 2 semanas caóticas. Todo se desmoronó de manera espectacular. Gracias a quienes comentaron y enviaron mensajes. Me hizo bien saber que no estaba solo en este manicomio. Renata, como era de esperarse, estalló cuando su abogado le mostró los análisis. Para su crédito, o para salvar su carrera, el señor Herrera le dijo que su argumento sobre la paternidad era insostenible. Las solicitudes por manutención desaparecieron rápido de los documentos judiciales, pero su sentido de merecimiento mutó. Ahora todo giraba en torno a su dolor, su traición. Sí, leyeron bien. De repente, yo le debía algo a ella por haber desperdiciado sus mejores años y por el daño emocional. Su nuevo argumento, yo la engañé al no mostrarle antes los resultados, haciéndola creer que tenía un futuro seguro. Increíble. Luego llegaron los monos voladores. Su hermana, Lucía, una auténtica Lucía por dentro y por fuera, me gritó por teléfono, Andrés, ¿cómo pudiste ser tan cruel? La humillaste. Yo respondí, Lucía, ella tuvo un hijo con otro hombre y me mintió durante meses. ¿Y quién humilló a quién? Fue un error. Deberías perdonar. Lucas jamás lo haría a propósito. Además, esas pruebas pueden fallar. Negación total. Le dije que su abogado ya había colgado. Luego llegaron mensajes de texto abusivos, capturas de pantalla, directo a la bandeja de entrada de la doctora Morales. La madre de Renata, María, intentó su propia estrategia de manipulación. Lágrimas, súplicas, mensajes breves. Andrés,
por favor. Renata está destrozada. Todo fue un malentendido. Necesita apoyo. Así me escribió María, con un tono cordial pero insistente. Fui claro, las pruebas de ADN eran concluyentes. Todo lo referente al apoyo legal sería manejado por mi abogada. Colgué. Pero la mayor muestra de descaro vino directamente de Renata, por mensaje, rompiendo la única regla que su abogado le había dado. Me escribió: no puedes echarme así. Yo decoré esa casa. Me corresponde la mitad y una pensión, porque arruinaste mi reputación contando cosas privadas nuestras. Obviamente se lo dijiste a Lucas. Me sorprendió lo fácil que asumía que yo había hablado, cuando en realidad no le conté nada a nadie, salvo a la doctora Morales, mi abogada. Lo más probable es que estuviera proyectando o que ya hubieran llegado rumores a sus oídos, porque los documentos legales ya se estaban moviendo. No respondí, solo hice una captura de pantalla y se la envié a la doctora Morales. Su carpeta con las maniobras antagónicas de la otra parte seguía creciendo. El truco más sucio vino después. Renata intentó vaciar la antigua cuenta conjunta. El banco detectó el intento porque el monto era considerable y me llamó enseguida. Por suerte, la cuenta ya estaba congelada. Otro punto más que la doctora Morales registró como mala conducta financiera. Lucas, por su parte, se mantenía distante. Cada vez que lo veía parecía más tenso. Supongo que Renata ya le había hablado de los resultados del ADN. Mejor así, ya no podía seguir con su papel de amigo preocupado. No necesitaba enfrentarlo directamente. El proceso legal iba a hacer su parte. La doctora Morales estaba preparando la notificación formal a él y a su futuro abogado. La primera demanda que recibimos por parte del abogado de Renata exigía una pensión de 5.000 mensuales y que cubriera sus honorarios. Todo esto antes de los resultados de ADN. Incluso después, seguían pidiendo pensión, alegando dependencia emocional y poca capacidad de generar ingresos. Decían que su trabajo parcial en redes sociales le dejaba solo $1.500 al mes. Mi postura era clara, no iba a pagar ni un centavo. Ella había roto los votos matrimoniales con engaños y una traición enorme. Es joven, saludable, y puede trabajar. Además, durante su infidelidad, usó parte de mis ingresos para costear sus propios gastos. La doctora Morales estaba investigando si se podía considerar como dilapidación de bienes conyugales. Llegó el momento de la mediación. No augurábamos nada bueno, y no nos equivocamos. Renata llegó una hora tarde, con gafas oscuras y visiblemente descompuesta. Lucas no apareció, pero su abogado, el señor Herrera, parecía haber envejecido una década en una semana. Renata, entre sollozos, declaró que Lucas se había aprovechado de su estado vulnerable. Y como Elías fue concebido durante el matrimonio, yo debía mantenerla financieramente porque ella tenía expectativas de una vida estable. Quería la casa, parte de mis ahorros previos al matrimonio, parte de los fondos conyugales que se usaron en remodelaciones, la mitad de mi fondo de retiro, dinero para 3 matrículas universitarias y pensión permanente. Todo eso por haber sacrificado su carrera con ese trabajo de medio tiempo. La doctora Morales expuso los hechos con calma, los engaños, el intento de vaciar la cuenta, los mensajes, el fraude de paternidad. Señaló que gran parte de lo reclamado era patrimonio anterior al matrimonio. Ofreció $10 como gesto simbólico para cerrar el asunto. Renata se burló. ¿10.000? Mi dolor vale más que tu coche barato. Pero eran solo 10. La mediadora, la señora Leslie, intentó explicarle las consecuencias legales del fraude de paternidad. Renata no lo aceptó. Gritó que yo era un narcisista vengativo, que buscaba destruirla por celos de su vínculo con Lucas. Un espectáculo vergonzoso. No hubo acuerdo. Era previsible. Ahí comenzó la siguiente jugada sucia, una campaña de difamación. Renata y Lucía, otra conocida nuestra, empezaron a llamar a amigos en común y colegas, difundiendo historias sobre que yo era abusivo, controlador, y que ella se refugió en Lucas por mi culpa. Incluso dijeron que falsifiqué las pruebas de ADN. Algunos lo creyeron. Me dolió. Mi jefe, sin embargo, me dio su apoyo. Me pidió que me enfocara en el trabajo, pero noté su preocupación. Poco después, recibí una visita de servicios de protección animal. Una denuncia anónima afirmaba que mi perro Buster, un labrador de 12 años, estaba siendo maltratado y descuidado. El oficial vino, vio a Buster feliz, enérgico, y se disculpó. Dijo que claramente era una denuncia malintencionada. Otro dato para añadir al archivo. Entonces llegó la siguiente sorpresa, una carta del nuevo abogado de Lucas. Una orden de cese y desista. Decía que debía dejar de acosar y difamar a su cliente insinuando que él era el padre del niño. Amenazaban con acciones legales. Esto fue antes de que la doctora Morales siquiera lo hubiera notificado formalmente, pero después de que Renata ya le había hablado del ADN. Lucas, claramente en pánico, debió exagerar los hechos y presionar a su abogado para que tomara esa medida desesperada. Una movida absurda. La doctora Morales solo se rió. Perfecto, se adelantaron. Vamos a responder con los informes de ADN certificados y con un aviso formal de la acción legal que iniciará el proceso para establecer su paternidad y sus obligaciones financieras. Que nos demanden si quieren. El descubrimiento de pruebas será interesante. Y seguían apareciendo nuevas exigencias. Ahora Renata pedía parte de una pequeña herencia que recibí de mi abuela durante el matrimonio, alegando que se había mezclado con el patrimonio conyugal porque usé parte para comprar un sofá de $1.200. Era desesperación pura. Mi venganza no iba a ser un escándalo en la calle ni una discusión en voz alta. Era algo meticuloso, una demolición legal, paso a paso. Revelación financiera completa. Auditoría de activos, todo a fondo. Solicitamos registros bancarios de Renata, sus tarjetas, y estamos buscando cuentas ocultas. Si ella quería guerra, la tiene. Pero yo vine preparado. Desde el primer momento, todo giró en torno a Lucas. Gastos, regalos, cenas, viajes. Y todo pagado por Renata, según ella, con el dinero que ganaba como gestora de redes. Pero nosotros queríamos pruebas, facturas. Queríamos saber de dónde salía cada peso. Así que llegó el momento de las declaraciones. Primero Renata, después Lucas. La doctora Morales estaba particularmente ansiosa por interrogar a Lucas, sobre todo tras la carta de su abogado. Él iba a tener que explicar no solo la negativa de paternidad, sino también la orden de cesar y desistir, todo bajo juramento. También se preparaban contrademandas por difamación y por iniciar un proceso malicioso. Y si lográbamos vincular a Lucas con una llamada anónima que nos perjudicó, sería difícil de probar,
pero el patrón era contundente. Los peritos contables que revisaron la casa concluyeron que el valor apenas había aumentado durante el matrimonio. A lo sumo, se ofrecería una mínima porción. Renata no tenía medios para comprar mi parte. Mientras tanto, Lucía llenaba su Facebook con indirectas sobre hombres débiles que no soportan a mujeres fuertes. Patético. Los padres de Renata, por su parte, se mantenían en silencio. Probablemente el señor Herrera les explicó lo mal que se veía todo esto. Pero yo no iba a dar un paso atrás. Cada artimaña, cada exigencia absurda solo reforzaba mi determinación. Pensaron que iba a ceder fácilmente. Error. La verdadera satisfacción no vendría de verlos tristes, sino enfrentando las consecuencias del mundo real, sin poder ocultarse detrás de sus mentiras. Las costas judiciales empezaron a pesarles, y la realidad les llegó. Ahora, 4 meses después, todo terminó. El divorcio se finalizó la semana pasada. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Siento como si hubiese pasado una vida entera. Lo que predomina es una sensación de alivio y silencio. Una tranquilidad profunda. Justicia, servida con lentitud pero sin fallar. Las declaraciones fueron decisivas. La de Renata fue un desastre. Se contradecía, lloraba, sobreactuaba. Se hacía la víctima. Bajo el interrogatorio de la doctora Morales sobre la relación con Lucas, la línea de tiempo, el conocimiento sobre la paternidad y los movimientos financieros, su versión se derrumbó. Cuando se le preguntó si sabía que Lucas era el padre cuando yo firmé el acta de nacimiento de Elías, terminó admitiendo en voz baja que lo había sospechado. Bingo. La declaración de Lucas fue incluso mejor. Llegó demacrado, sin rastro de su arrogancia habitual. Su abogado, ahora plenamente consciente de que la doctora Morales tenía todas las pruebas en su contra, sudaba incómodo. Al enfrentar el resultado del ADN bajo juramento, Lucas no tuvo más remedio que reconocer que era el padre. Intentó minimizar la aventura, llamándola un error momentáneo, pero los registros financieros que habíamos solicitado mostraban regalos, viajes y cenas con Renata, todo mientras yo, sin saberlo, financiaba sus escapadas. Dijo tener un buen trabajo como arquitecto. La carta de cesar y desistir enviada por su abogado quedó flotando en el aire como un testimonio de su arrogancia inicial. Su campaña de desprestigio se volvió en su contra. Algunos conocidos que la apoyaban, como una tal Renata Suat, recibieron amenazas de citación judicial. Sus historias se volvieron de repente imprecisas. La llamada anónima al Servicio de Control Animal no pudo rastrearse, pero el juez tomó nota del patrón. Ante tantas pruebas, la demanda de Renata por manutención y bienes se desmoronó. El señor Herrera, al ver los costos legales y el caso perdido, la convenció de llegar a un acuerdo. El resultado final, Lucas fue reconocido legalmente como el padre de Elías, con su nombre en una nueva acta de nacimiento. El juez ordenó que pague manutención según las directrices. Justicia, y nada de pensión para Renata. Su conducta anuló cualquier derecho. El juez lo confirmó. La casa quedó a mi nombre, ya que la contribución de Renata al aumento de su valor fue mínima. Le correspondieron $5, que ni siquiera alcanzaron para cubrir sus gastos legales. Mi herencia quedó intacta. Las cuentas de jubilación permanecieron separadas. Ella se quedó con su cuenta personal, que fue congelada. La cuenta conjunta, con $2,000, fue dividida tras restar su parte proporcional de los honorarios. Al final, se llevó unos $800. Cada uno pagó sus gastos legales. Una gran victoria. El rostro del señor Herrera parecía a punto de quebrarse. Cobrarle a Renata y Lucas será su problema. En cuanto a las pertenencias personales, Renata se llevó su ropa, algunos muebles, y todo fue recogido por una empresa de mudanza bajo supervisión. No hubo escándalo. Fue un cierre silencioso. ¿Y las consecuencias? Renata vive ahora en un pequeño apartamento de mala calidad. Su hermana Lucía se cansó de sus dramas y exigencias económicas. Renata trabaja más, pero no le alcanza para mantener el estilo de vida que tenía antes. Su angustia emocional se transformó en apuros económicos, bien merecidos. Lucas, oficialmente padre, con obligaciones, intentaron mantener una relación, por el bien de Elías. Duró un mes. Se culpan mutuamente. Descubrieron que la crianza compartida sin mi billetera no era tan romántica. Él está pagando lo que debe. Su reputación cayó. Ya todos conocen su doble cara. No se disculpó, no mostró remordimiento, solo amargura. Se hace la víctima, pero sin convicción. Las personas que viven con privilegios raramente tienen revelaciones. Yo estoy bien, mejor. De hecho, fue un año difícil, pero salí con mis finanzas y mi salud mental intactas. Y eso no tiene precio. Vendí la casa. Demasiados malos recuerdos. Compré una más pequeña para mí y Buster. Recuperé amistades que Renata había alejado. Me siento optimista. La venganza no fue ruidosa. Fue constante, paciente, implacable. La verdad y la ley, aplicadas una y otra vez. Tomé aquel comentario burlón de inseguridad y lo utilicé para destapar su engaño. Construyeron su castillo sobre mentiras. Yo solo expuse las pruebas que lo derrumbaron. Ver la cara del abogado de Renata cuando entendió que habían perdido, fue de lo más satisfactorio. Gracias, Reddit. Me ayudaron más de lo que imaginan. Es hora de cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo.